Vamos a dar inicio entonces con la unidad 4, que es en este caso de Access. Pero obviamente primero vamos a comenzar viendo los fundamentos, ¿vean? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver conceptos fundamentales, diagrama de entidad, relación, DER y modelos relacionales. Observe que en primer lugar hay que conocer qué es un dato y recuerde que, como lo ha visto en alguna otra materia de informática, un dato es una representación simbólica, atributo o característica de una entidad. En este caso, en términos técnicos, pero si hablamos de técnicos amplios de datos, eh, pues simplemente es un hecho, una acción, una cosa, un objeto, una persona, ¿verdad? Pueden ser diferentes elementos. Entonces aquí tenemos la conceptualización técnica a nivel de la base de datos, es una representación simbólica. Esta representación puede tener diferentes eh, conjuntos de símbolos, letras, números, que hacen en particular a un campo, que en este caso puede ser un campo ya en el área técnica o atributos como la parte elemental, de donde se obtienen estos datos para convertirlos en campos ya en una base de datos. Atributos es porque hay una fase en el cual nosotros describimos las características de modo tal como lo interpretamos y luego lo pasamos a una representación ya de una aplicación, que en este caso vamos a ocupar la base de datos de Access. Entonces, ahí hay unos ejemplos de datos, la altura de una montaña, la fecha de nacimiento de un personaje histórico, el peso, el número de habitantes de un país, son datos demográficos, ¿verdad? Que podemos tener entre otros datos. Y cada uno de ellos van a tener cierta forma de identificar el tipo de dato con el que vamos a estar trabajando. Cuando ya nosotros unimos estos datos, se convierten en información y por eso es que representa un conjunto de datos que constituye una estructura de menos complejidad. Entonces observe que prácticamente estamos hablando de la unión de varios datos, nos van a dar precisamente la información. Y recuerde que puede ser un suceso, hechos, fenómenos o situaciones que organizadas en un contexto determinado tienen sus propios significados. Eh, obviamente, para poder procesarlo y transformarlo en información, vamos a hacer uso de diferentes elementos físicos y lógicos. En este caso, pues hablamos de una computadora, de diferentes, en sus diferentes representaciones, pues una laptop, etc. Pero siempre vamos a tener un dato que a la hora de procesar lo vamos a convertir en información. Para cuando nosotros tenemos una gran cúmulo de información, obviamente lo almacenamos en una base de datos y observe que ya es este conjunto de datos interrelacionados entre sí.
que obviamente tenemos que ocupar un lugar donde almacenarlo para poder procesar esta información. Entonces, dentro de estas bases de datos, obviamente hay ciertas propiedades, estas las van a conocer en la presentación, pero recuerde que en su conjunto es un minimundo o universo de discurso, es decir, lo que está relacionado con la base de datos. En el caso, para poder administrar las bases de datos, se hace mediante un sistema gestor de bases de datos. En este caso, obviamente, el sistema gestor que nosotros vamos a estar ocupando es Access. Y observe que Access es un conjunto de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Observe que nosotros lo vamos a tener en una sola aplicación, pero de igual forma podemos extraer los datos a partir de otras aplicaciones que ya hemos visto, como por ejemplo las bases de datos en Excel, ¿verdad? Que son un conjunto de filas y columnas que en conjunto pues me van a formar una base de datos. Ahora, el gestor es como a donde nosotros vamos a, a poder mantener esta información actualizada para algún tipo eh, de administración, ya sea un sistema sencillo como de un sistema de una mini empresa o un conjunto de empresas ya más relacionado como los bancos y otras aplicaciones. Es decir, cualquier tipo de empresa puede manejarse con un sistema gestor de base de datos. Obviamente, las empresas grandes no van a manejar Access para eso. Es una forma de nosotros poder venir a implementar las bases de datos de alguna manera, ¿verdad? Pero se va a dar cuenta que existen diferentes aplicaciones con las cuales se pueden administrar las bases de datos, ¿verdad? Y la administración tiene una serie de conjuntos. Observe que el sistema gestor es un software que permite la creación y administración de la base de datos y además actúa como intermediario entre el usuario y las propias bases de datos. Entonces, usted está acá, usted en este caso va a tener varios roles, va a ser el administrador, va a ser el programador, ¿verdad? Va a ser el diseñador, va a ser todo lo que se relaciona con el sistema gestor de bases de datos. Y obviamente usted la va a almacenar para que permanezca durante el tiempo y se manipule durante un espacio y administre y cree todo lo que sea necesario, como la creación de otros elementos, informes, formularios, que esos son los que le van a facilitar el acceso a a esta administración de la base de datos, ¿verdad? En el caso particular, siempre vamos a definir una base de datos con diferentes tipos de datos. Y de cada una de estas estructuras, si ustedes observan, algunos de ellos pueden tener restricciones y otros no. Observemos que tenemos el nombre de la persona, el carnet, el número de DUI, etcétera. Hay una serie de campos de los cuales están definidos en la primera columna. Recuerde que en este caso es como el número de campo, el campo, cómo lo vamos a conocer dentro del sistema gestor de bases de datos, ¿verdad? El dominio, en este caso, la base de cómo va a estar definido el tipo de dato, luego el tipo de dato, ¿verdad? Que obviamente va a depender del sistema gestor, el tipo de dato que se maneja, y en el caso, pues, aquellos que necesiten tener un tamaño del campo, la longitud del mismo, otros el mismo tipo de datos lo va a delimitar, y de igual forma, pues, aquellos datos que van a ser campos obligatorios o no, ¿verdad? De eso, pues, vamos a estar viendo en esta clase, ¿verdad? Y observe que a la larga, pues nosotros vamos a tener esto, un sistema de bases de datos, que ya es el conjunto formado por la base de datos y el software, tanto el del sistema gestor como el de los programas de aplicación, ya le conocemos como un sistema de base de datos, o sea, vamos a hacer siempre, o vamos a estar enfocados en un sistema en particular. Y observe que va a estar el usuario, el programador, el gestor, ¿verdad? El administrador, todo lo que tiene que ver con él, y luego pues los programas y las aplicaciones que vamos a estar utilizando. Esto es lo que les decía, el software del sistema gestor dentro de una aplicación y dentro de los programas que se generan. Hay unas características, ¿verdad? En general, del procesamiento de la información que a la larga pues se convierten en archivos que se almacenan permanentemente en nuestro ordenador. Las características que se pueden distinguir de una base de datos, de un enfoque clásico, sería una naturaleza de autodescriptiva, ¿verdad? Es decir, que usted va a hacer
un sistema relacionado con la función que desea hacer. Es decir, si yo quiero un registro académico, voy a llevar las notas, grupos, cupos, ¿verdad? Límites de estos mismos y de igual forma profesores, etcétera. O sea, yo voy a hacer esta base de datos ya escrita desde un inicio con la finalidad de la misma, para no interpretar que es otro tipo de sistema. Y obviamente, pues nosotros adaptamos y administramos los datos conforme a la descripción que ésta tenga. Es decir, yo no le voy a poner el detalle de una dirección como en campos separados, por ejemplo, es el nombre, tipo, carnet, y viene en la dirección, tiene departamento, municipio, calle, etcétera. Si a mí no me interesa ese detalle como parte importante del sistema. Obviamente, si algún estudiante o algún docente necesita la información de él en el campo de dirección, lo va a encontrar, ojo, no con un detalle, sino la información genérica del mismo. Ahora, si fuera en algún momento un sistema de envío de paquetes, ahí sí vamos a necesitar ese detalle de la misma. Entonces, a eso se refiere con la separación entre los programas y los datos. Datos compartidos y procesamiento de transiciones multiusuarios. Y en este caso, nosotros el Access no la vamos a estar trabajando de forma local, es decir, que nuestro sistema va a estar en un mismo equipo y en ese se van a hacer las modificaciones. Pero hoy en día existen una serie de sistemas que pueden ustedes gestionarlos teniéndolo en un servidor y allí manipulando el sistema gestor de la base de datos. Obviamente esto trabaja en conjunto con las aplicaciones externas al mismo sistema gestor. Únicamente se hace una conexión del sistema con el sistema gestor de la base de datos, que es el que al final va a venir a buscar aquellos datos que requiere el sistema en particular. En el caso del soporte de múltiples vistas de datos, es porque vamos a tener diferentes formas de poder visualizar estos datos. ¿Ya? Eso es lo que explica todo esto, ¿verdad? Quienes actúan en todo el proceso del sistema gestor de bases de datos, el administrador, el diseñador, usuario, analista, diseñador e implementador, desarrollador de herramientas, operadores o personal de mantenimiento. Entonces observe que usted todos estos elementos los va a ocupar este rol durante el proceso de la gestión de la base de datos que vamos a estar verificando, ¿verdad? Entonces, observe que existen una serie de ventajas, ¿verdad? Estas ya les va a quedar a ustedes que las vayan a visualizar. Y vamos a comenzar con la parte elemental de la base de datos. La base de datos tiene una forma de representarse. Se conoce como modelo entidad-relación. Y el modelo entidad-relación es una forma de representar los datos, ¿verdad? Pero estos datos no necesariamente son simplemente un conjunto de elementos que conforman un modelado, ¿verdad? Porque es en sí un modelado. Un sistema, vamos a determinar qué tipo de datos se va a utilizar y cuál va a ser la forma de cómo lo vamos a relacionar entre sí. Y precisamente de eso se encarga el modelado, ¿verdad? De ver cómo se van a relacionar estos datos, con qué campo va a ser el elemento principal y obviamente tiene una conversión. Hay una parte elemental, conjunto de herramientas conceptuales para describir la presentación de la información en términos de datos. Y comprende aspectos relacionados con estructuras y tipos de datos, operaciones y restricciones. Entonces observe que hay diferentes formas de describir qué es el modelado, pero simplemente es la forma como usted interpreta los datos y los representa. En el caso, nosotros vamos a tener el diseño conceptual, diseño lógico y el diseño físico. El diseño conceptual es el que usted realiza como la lectura o la interpretación de los datos, cómo los va a querer interpretar, para luego convertirlo a un diseño lógico, es decir, ya llamar a las tablas y luego en el sistema físico ya ponerlo en implementación en alguna en algún sistema gestor de bases de datos. Entonces, precisamente ese diseño vamos a tener diferentes representaciones. En este caso, puede estar representado por un diagrama de entidad relación DER, que tenemos un análisis estructurado, que obviamente hay una serie de símbolos que vamos a conocer para poderlo interpretar. Posteriormente, esto se puede convertir en tablas, tablas que a la larga van a representar los mismos elementos, pero ya de una forma detallada. Generalmente esto lo vemos en UML, ¿verdad?
cuando ya estamos desarrollando. Pero obviamente hay una base fundamental del diagrama entidad-relación, que es la base para poder venir a implementar ya un sistema y con su propia gestión en tablas, ¿verdad? Entonces, el diseño conceptual lo vamos a conocer como la especificación de requisitos, donde vamos a describir detalles de la información que se debe recopilar para la base de datos y de las presentaciones o de las atribuciones con las que se va a manejar el sistema, con todos aquellos usuarios del mismo. Obviamente, aquí vamos a obtener un sistema conceptual, ¿verdad? Para luego venir y generar un sistema ya lógico. Observe que en el caso del sistema conceptual, lo que vamos a obtener es una descripción en lenguaje natural o gráfico de lo que ocurre dentro del sistema. Así como acá podemos decir que una asignatura es impartida en uno o varios grupos. De igual manera, observe que podemos decir que de uno a muchos estudiantes se matriculan en uno o varios grupos. Obsérvese que podemos hablar de grupos de laboratorio o grupos de clases, ¿verdad? Entonces, dependiendo del mecanismo de acción de una materia en particular o asignatura, que en este caso observe que tiene una relación entre un elemento y otro. Entonces, a eso que yo acabo de describir es precisamente lo que nos estamos refiriendo en el campo de acción de un modelo conceptual, que con nuestras propias palabras, por medio de un gráfico, ¿verdad? Definimos o describimos qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema. Y este es independientemente de qué sistema gestor estamos ocupando. En este caso, nosotros pues lo vamos a implementar en Access, pero puede existir otro tipo de sistemas gestores. En el caso del diseño lógico, que ya es la etapa después de haber realizado ese modelo, ¿verdad? Es la etapa en la cual nosotros, basado en el esquema anterior, se tiene el esquema lógico. Observe que describe la estructura de la base de datos basada en modelos de datos elegidos para implementarlo. Es decir, que vamos describiendo ya los datos. Ahora ya no solo hablamos de una tabla que se va a llamar imparte, sino que vamos a ponerle diferentes tipos de datos que representan a esa tabla en particular para poder tenerla o conocerla como parte de estos atributos con los cuales se va a describir o representar el hecho o en este caso, uno de las entidades que integran al sistema de la base de datos. Obviamente estos conceptos los vamos a ir viendo. Observemos acá que el modelo del cual estamos hablando es el modelo lenguaje empleado para describir el esquema lógico. Y nuevamente es independiente del sistema gestor de bases de datos. Es decir, que esto solamente es la representación de un mundo real a ya irlo convirtiendo a un mundo lógico, ¿verdad? Es decir, ya a convertirlo a la parte posteriormente en una parte física donde ya no solamente tiene los datos del mismo, sino que también tienen ciertas propiedades. Ya hay una definición de los mismos datos. Posteriormente inicia el diseño físico, cuando ya tenemos el diseño lógico. Obviamente lo convertimos de un diseño lógico, partimos de él para obtener el diseño físico. Y observe que esta es la forma como lo vamos a implementar ya con una computadora, ¿verdad? Ya es la parte el uso en este caso, de Access, ¿verdad? Y observe que vamos a conocer que hay un diseño en el cual nos pasamos de un modelo entidad-relación para convertirlo a un modelo relacional. ¿Y por qué se llama relacional? Porque ya aquí empleamos diferentes elementos para ya algo físico, algo lógico se convierte en algo físico unido conforme a los tipos de datos que estos manejan. Obviamente, por eso se llama modelado, porque es la forma en la cual nosotros describimos tablas que viene de la fase de los diagramas de entidad-relación. Y este diagrama de entidad-relación, aparte de tener sus reglas, también tiene sus propios representaciones simbólicas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita, las representaciones simbólicas de los mismos. Observemos que en el caso del diagrama de entidad-relación, es un dibujo que muestra la información que se creará, que es creada, guardada y utilizada por un sistema administrativo. Un analista puede leer un DER para buscar las piezas individuales de la información en un sistema y cómo son organizadas y relacionadas entre sí, es fácil de identificarlo. Entonces observe que
esta modelado que vamos a ocupar, que es el diagrama de entidad-relación, es una forma de representar o de interpretar los datos. De ellos hay que aprender diferentes simbologías y el modelo como tal tiene ciertos conceptos fundamentales. En el caso, entidad, atributo y relación, que forman parte de los elementos principales que permiten la descripción de la información, y esta información debe ser relevante. No es cualquier tipo de información, es la información que describe de una forma conceptual la información que a la larga se va a almacenar en una implementación de las bases. Entonces observe que esta representación, el modelo de entidad-relación, es una forma de hacer este diseño, que es por la etapa que usted va a pasar para llegar hacia esa información que a la larga será administrada por un sistema gestor de la base de datos. Entonces, estos tres elementos que les mencionaba son los principales. Obviamente tienen otras adherencias que posteriormente las estaríamos viendo, como son las cardinalidades y los roles, que son parte complementaria de los mismos. En el caso, existen grupos de símbolos que pueden ser utilizados en el DER, y obviamente cada uno de nosotros podemos conocer diferentes simbologías. En este caso tenemos como el sistema que nosotros vamos a estar utilizando es el chain, ¿verdad? Y el chain es una forma, observe que tenemos entidades, atributos y relaciones. En el caso de las entidades, vamos a utilizar para definir una persona, un lugar o una cosa, un rectángulo, y dentro de él el nombre del mismo en singular. Observe que dice tiene un nombre singular en letras mayúsculas, tiene un identificador, ¿verdad? Debe tener más de una instancia de datos. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Que esta entidad debe de tener un tipo de dato que es un identificador. Generalmente va a venir dado por todos aquellos atributos y va a tener un atributo identificador principal. Este atributo va a ser representado por medio de una elipse, ¿verdad? Y obviamente acá describimos las propiedades de la entidad. Estas propiedades, cuando hablamos, por ejemplo, de un estudiante, podemos definir unas características que definen, en este caso, a una entidad estudiante. ¿Qué datos podemos mencionar? El nombre, el apellido, el carnet, pero dentro de ellos va a tener un dato que es único y es el identificador de esa entidad como tal, que en este caso sería el carnet. Usted sabe que el carnet es único. Entonces, por consiguiente, ese carnet, con el carnet vamos a poder conocer los demás atributos de la base de datos. En este caso, estos atributos deben de ser usados al menos por un proceso comercial. Puede romperse en niveles inferiores de detalles. ¿A qué nos referimos? Que dentro de él puede ser que el apellido, yo necesite estructurarlo apellido 1 y apellido 2, ¿verdad? Algunos comprenderán que es para otra finalidad, como por ejemplo la obtención de su carnet, que son las primeras letras del carnet. Pero observe que eso puede ser una información adicional que no representa el dato que yo le estoy dando. Para poder representar, en ese caso, un elemento asignatura, por ejemplo, para un sistema que estoy relacionando, voy a hacer uso de un rectángulo, de un rombo, y este rombo va a estar asociado a una muestra de una asociación entre una y otra entidad, es decir, la relación que tienen entre ellas. Y puede tener adherido la modalidad y la cardinalidad. Esto era lo que le decía, puede ser que tiene de uno a muchos o de ninguno a uno, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Entonces, observe que generalmente en la parte de las relaciones lo que vamos a tener es un verbo, ¿verdad? Es una frase de un verbo. Ya vamos a ver un ejemplo completo. Vamos a comenzar a ver estos detalles. Obsérvese que esta es la simbología. Usted la puede encontrar de diferentes formas. Observe que acá este es un sistema, el IDENF 1X, el Crowsfoot, ¿verdad? Que es otra simbología. Nosotros estaríamos trabajando con el chain. En el caso, observe que el sistema como tal, en la parte de la simbología del diagrama como tal, encontramos el rectángulo, que en este caso podemos identificar dos entidades, la entidad cliente y la entidad préstamo. De la entidad cliente podemos identificar a los atributos.
y estos atributos tienen diferentes características o propiedades que describen a la entidad. En este caso, observe que el cliente está identificado por un ID cliente, que es el principal, que generalmente lleva, cuando es el principal, lleva una raya en la parte inferior, como un subrayado. Y de igual manera tenemos otros campos que representan siempre información del cliente, que es el nombre, la calle y la ciudad del cliente. Observe que hay un detalle porque estamos hablando de un préstamo. Eso significa que él hace un préstamo como entidad. Recuerda que el préstamo es dinero y a mí, obviamente, vamos a tener un número de préstamo que es el que se identifica como tal y el importe que es el monto con el cual se ha hecho este préstamo. Observe que tenemos los atributos y estos atributos están amarrados con una línea hacia la entidad. Y de igual manera hay otra línea que relaciona a cada una de estas entidades. Obsérvese que en este caso puede ser un verbo y en este caso se establece que un cliente es propietario de uno o más préstamos. En este caso establece de un préstamo. Y de igual forma, un préstamo es tomado, ¿verdad?, por uno o varios clientes. Obsérvese que puede ser un préstamo personal o un préstamo para una institución, ¿verdad? Pero aunque siempre está anclado a un representante legal. Entonces ahí podemos ver diferentes representaciones de lo elemental de un DER. Observe que luego vamos a anotar una elipse doble para representar atributos multievaluados. ¿Cuáles son los atributos multievaluados? Como por ejemplo, que hay campos en los cuales usted puede tener varios valores en el mismo. Ya vamos a conocer un poco de estos. Los atributos discontinuos, que son atributos derivados. Es decir, que considera a otro atributo como base para poder formar a este otro atributo. Es decir, que primero debe estar definido este atributo para luego extraer de ahí el otro atributo. En el caso, por ejemplo, fecha de nacimiento, de la fecha de nacimiento podemos hacer el cálculo para la edad. En el caso de el subrayado, que lo tenemos, toda entidad siempre va a tener un atributo que representa un atributo primario, clave, principal, que es con el cual entramos a los otros datos al momento de relacionarse. Y las líneas que representan la unión entre entidades y relaciones y atributos, ¿verdad? Ahora, los atributos, recuerden que son las características que definen precisamente a esa entidad. Entonces, observe que aquí tenemos entidades, ya estábamos viendo un ejemplo, la entidad que es cualquier objeto en concreto, o abstracción del que desea almacenar la información. Obsérvese que en este caso era un objeto, el cliente, y en este caso es una acción, es un préstamo. Entonces observe que es, si hablamos de un sistema de una institución bancaria, podemos hablar de eso, ¿verdad? Cliente, prestatario, préstamo. Y así vamos a tener diferentes hechos que nos van a representar la entidad en particular. Recuerde que una entidad puede ser un lugar, una cosa, el concepto o un suceso o evento, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos representando. Y cada entidad tiene asociado el nombre, usualmente el nombre en singular y sustantivo, ¿verdad? Y acá podemos ver un ejemplo, López de Vega es una instancia de autor. ¿Eso qué significa? Que López de Vega es el autor de un libro, ¿verdad? Y que observe que aquí tenemos, por esa razón es, López de Vega es la instancia en este caso, de autor, ¿verdad? Obviamente sabemos que hay un libro y también puede ser un préstamo, es decir, que podemos relacionar estas tres entidades en un solo elemento. Y obviamente cada uno de ellos va a tener sus propias características. Representación gráfica, recuerde que es un rectángulo. Los tipos de entidades vamos a tener las fuertes y las débiles. Las débiles cuando dependan de la fuerte. Por ejemplo, en una institución, por ejemplo, vamos a ver por acá, para que lo podamos ver. De un ejemplo, porque ya vamos a ver de este ejemplo. Observe que al momento de tener empleado en una institución en el cual tienen asegurados, obsérvese que tiene un beneficiario y aquí podemos visualizar en este doble rectángulo la entidad
débil. Observe que la entidad fuerte es empleado. Si el empleado deja de existir, el beneficiario también deja de existir, ¿verdad? Es decir, si en algún determinado momento es despedido, el beneficiario tiene que salir del sistema al igual que el empleado, ¿verdad? A eso nos referimos. Por eso es una entidad fuerte y una entidad débil. La entidad fuerte puede ser beneficiario, empleado, y la entidad débil beneficiario, ¿verdad? Entonces, son parte de estas características. Observe que en el caso podemos también tener, aquí hay otros ejemplos, vea, universidad, un curso, es una entidad fuerte, y oferta curso se puede modelar como una entidad débil, porque si ya se tiene el límite del curso, ya no podemos seguir ofertando el curso, o si no, nadie lo inscribe, le inscribe el curso, no podemos trabajar en él. ¿Vea? Y observe que luego tenemos la parte de la oferta, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos que, bueno, ustedes los pueden revisar, ¿verdad? Pero para mayor interpretación, ahí se les deja, ¿verdad? En cuanto a los atributos, podemos mencionar atributos de diferentes tipos, ¿verdad? Entre ellos, los más comunes es el principal. Con ese atributo puede ingresar a los demás atributos de una entidad, ¿verdad? Entonces, generalmente, no solamente vamos a encontrar un atributo principal, sino que vamos a tener otros tipos de atributos. Vamos a ir conociendo un poco más. Recuerde que es un óvalo o una elipse, ¿verdad? Que es la que nos hace la representación simbólica del mismo. En cuanto a los tipos de atributos, recuerde que los atributos son las características de los objetos. Ya hablábamos de él. En el caso de un estudiante, tiene nombre, carnet, edad, género, estatura, etc. Obviamente, estos datos con los cuales estamos contando van a ser siempre relacionados con la función del sujeto dentro del sistema, ¿verdad? Es decir, vamos a ir poniendo ciertos datos que están relacionados con él. Si a mí, por ejemplo, no me interesa la estatura, si no es un sistema de salud, por ejemplo, prácticamente la estatura no es, pues, influencia al sistema, ¿verdad? Sino que puede ser de otro sistema. Entonces, observe que eso es lo que debemos de tener cuidado. Entonces, tenemos simples y compuestos. Atributos compuestos cuando está formado por más de un atributo. Y ya vamos a comenzar a ver, estos son solo los tipos. Univaluado, multivaluado. Un atributo es multivaluado cuando puede contener más de un valor. Por ejemplo, edad y teléfono. Observe que usted puede tener un número de teléfono fijo, un número de teléfono móvil, o puede tenerlos ambos, ¿verdad? En el caso univaluado, la edad no puede tener más de una edad. El género de igual manera. Entonces hay campos que usted lo va a identificar como tal. En el caso compuesto, ¿verdad? Recuerde que cuando hablamos de dirección, puede ser, la dirección puede estar compuesta por el departamento, el municipio, la colonia, la calle y la avenida, ¿verdad? Entonces puede estar compuesto de esa manera. Campos obligatorios o opcionales. Un campo obligatorio, un atributo obligatorio debe de tomar un valor para cada instancia. En este caso, por ejemplo, el campo principal es el campo que estaríamos prácticamente teniendo siempre un valor. Y un campo opcional, por ejemplo, puede ser el teléfono. Algunas veces puede ser que sea obligatorio tener un teléfono y otras veces no sea necesario el teléfono. Puede ser que sea un correo electrónico. Algunas veces es obligatorio tenerlo y otras veces no. Generalmente hoy en día es obligatorio, pero no significa que en nuestro sistema debe de ser obligatorio. Va a depender de qué tipo de sistema es. Primitivo y derivado, los atributos que es derivado cuando su valor puede calcularse a partir de otro. Por ejemplo, lo que les mencionaba de la edad, que la edad puede ser calculada a partir de la fecha de nacimiento. En cuanto a los diferentes tipos, observe que hablamos del campo principal, en este caso el llave o clave, es el que va a representar o identificar a la entidad. Un conjunto de uno o más atributos que permiten identificar la forma única a cada instancia de la entidad. Además, dicho conjunto de atributos debe ser minimal. Esto es, ningún subconjunto de atributos de la clave puede actuar también como clave. Es decir, solamente va a existir un solo atributo. Obviamente, vamos a tener claves candidatos. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando ahorita del estudiante, el estudiante puede tener carnet y DUI. Ambos son atributos únicos. Nadie puede tener su mismo carnet ni tampoco su mismo número de identificación. Obviamente, como muchos estudiantes ingresan a la universidad sin tener la mayoría de edad, eso significa que
yo no puedo definirlo en este caso como un tipo de dato principal porque no todos van a tener este documento. Posteriormente sí puedo determinarlo como un campo identificador. Entonces observe que a eso nos referimos acá, que muchas veces dentro de nuestras entidades vamos a tener atributos que definen atributos principales o atributos candidatos, es decir, que podemos tener de una lista para poder seleccionar una de ellas. En el caso, dentro de los atributos especiales, y por eso se le llaman especiales, porque precisamente se le determina que a partir de ellos ingresamos a todos los demás datos, se le conocen como clave primaria o clave principal. En el caso, la clave candidata elegida por nosotros, pues para identificar a una entidad, nos va a servir precisamente para ingresar a ellos. Y también vamos a tener que discriminar, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos una entidad débil, por eso dice conjunto minimal de atributos que junto con la clave primaria de la entidad fuerte, de la que depende en identificación, permiten identificar cada instancia de la entidad. Si se recuerda lo que estábamos hablando, solo quiero ver cuál es la 50. Si se recuerda en la que ya vamos a ver, aquí vamos a identificar precisamente esa relación de lo que estamos hablando. Observe que esto empleado tiene código de empleado como llave principal. Es decir, que a la larga, cuando nosotros estemos ya en la parte de la implementación, este va a tener que viajar a la beneficiaria y a partir de ella poder conocer todo lo demás. Pero en este caso, empleado sería como llave principal, tenemos a código pero beneficiario sería la clave principal tendría a nombre y como llave secundaria tendría a código de empleado. Es decir, que según un código del empleado vamos a tener uno o varios beneficiarios y ese va a estar anclado precisamente a esas llaves que nosotros estamos relacionando, ¿verdad? Entonces observe que cuando estemos viendo esta relación, usted ya va a tener más en cuenta todo lo que le estoy mencionando. Aquí ya están los ejemplos, atributos compuestos, observe fecha de nacimiento, día, mes y año, dirección, calle, ciudad, provincia y código postal. En el caso, observe que se le denominó valor compuesto porque el principal está subdividido en 4 subatributos. En este caso, atributos del principal, que en este caso sería el derivado, dirección o fecha de nacimiento en tal caso. Y un atributo simple, por ejemplo, es atómico, es decir, que ya no tiene ninguna divisibilidad en él. ¿verdad? Entonces, por eso se le el ejemplo, que sería género. Observe que la representación siempre es un óvalo, en este caso, con continuo, ¿verdad? Para el caso de los atributos compuestos, aquí tenemos más. Observe que también podemos tener el número de teléfono como un atributo multievaluado y edad como parte de un atributo calculado o derivados, ¿verdad? En este caso, obviamente, porque lo podemos hacer a partir de la fecha de nacimiento. Luego podemos encontrar atributos monovalorados. En este caso, solo un valor para cada entidad. No puede tener varios valores, ¿verdad? Es obvio que esta es la parte de, si tuviéramos una entidad de empleado, fecha de nacimiento sería única. Si tuviéramos una película, el año de estreno sería único. Atributos multivaluados, ¿verdad? Más de un valor, película, coproducción por varios países. Entonces, hay varias nacionalidades. Empleados con varios teléfonos de contacto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos identificar. Puede tener límites superiores e inferiores, el número de valores por entidad, generalmente cardinalidad, ¿verdad? 1 o 2, de 0 a 3, ¿verdad? O sea, usted le puede establecer el límite de cuántos valores puede identificar un atributo multivaluado. Y en este caso los derivados que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que la edad a partir de otro atributo. Observe también, en este caso, hay atributos opcionales que se va a dar cuenta que dentro de las tablas las vamos a reconocer precisamente de esa manera. En el caso, observemos también que en los atributos, en el caso se desconoce el valor de un atributo para cierta entidad. Esto puede ser que en algunas entidades sea opcional y para otras entidades que se llamen campos iguales en diferentes entidades, pero que para una entidad sea obligatorio y para otra entidad sea opcional, ¿verdad? Entonces, observe que eso va a depender de también la finalidad del sistema. Acá podemos identificar una entidad
entidad cliente, y en cuyo caso la entidad cliente tenemos varios tipos de datos. Si describimos ID cliente, es la llave, ¿verdad? Ahí solo le hace falta el subrayado, ahí habría que corregirlo. En el caso de derivados tenemos nombre de pila, nombre, apellido y segundo apellido, ¿verdad? Que son de los derivados. De igual forma, dirección, observe que tiene calle, ciudad, provincia y código postal, y de igual forma tiene una descripción ahí. Obviamente aquí podemos notar atributos multivaluados si existiera, ¿verdad? En este caso observe el número de teléfono, doble raya para multivaluado, fecha de nacimiento como campo único, ¿verdad? O como valor único, edad como campo calculado. O sea, va a depender de la simbología que tiene, qué finalidad va a tener. Pero otros atributos, en este caso, si tuviera género, ¿verdad? Tuviese una representación también. Entonces, aquí podemos encontrar varios tipos de atributos. Observe, dice atributos compuestos, multivalorados y derivados, ¿verdad? Entonces, observe que si edad se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento, ¿verdad? El nombre es compuesto y derivados. Y así se puede también definir como otros tipos de atributos según lo que hemos ya conocido, ¿verdad? Eso es solo como para refrescar. En el caso de las relaciones, sabemos que es una interacción con otra entidad, es decir, una interacción entre entidades que están directamente vinculadas. Y obviamente va a partir de una línea que se une con el rombo y el rombo que se une con otra línea para unirse con otra entidad. Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Observe que en este caso la relación existente entre director y película, se establece que un director ha rodado una película y puede ser que uno o muchos directores ha rodado una o muchas películas. El director Alejandro, que sería una instancia, Alejandro Amenábar, que es el director, ha rodado la película Mar Adentro, que sería la película. Entonces observe que hay que conocer bien las relaciones y la forma o la cardinalidad que este va a tener. Aquí tenemos otros ejemplos, la relación entre cliente y pedido. El cliente es débil en existencia. Si no hay pedido, o sea, es decir, si el cliente no hace un pedido, por consiguiente no va a existir la entidad pedido. La entidad débil, pedido, puede identificarse por sí misma. La relación entre cuenta bancaria y operación. Si no hay operación, obviamente, porque no existe la cuenta bancaria, es débil en identificación, el número de operación no basta para identificarse. Entonces, es parte de lo que usted debe de tener en cuenta. Así como hay entidades fuertes y débiles, las relaciones también pueden ser fuertes y débiles, ¿verdad? Y esto va a depender del tipo de entidad que se esté manejando. Si hay una entidad débil, entonces observe que va a ser es un doble rombo de la relación, y en este caso observe que podemos tener de igual manera grados de relaciones, que es la cantidad de relaciones existentes. Observe que tenemos aquí binaria, porque son dos entidades, ternaria, porque son tres entidades, y reflexivas o recursivas, porque es una entidad. Obsérvese que este tipo de entidades es precisamente cuando existen roles. Película, continuación de otra película. De igual forma, cuando estamos hablando de que un empleado puede ser un empleado director o un empleado regular, ¿verdad? Y aquí observe que el grado de un tipo de relación va a depender de cuántas relaciones se unan precisamente para esa relación. Las más comunes es la de grado 2, casi que en su mayoría. Las menos frecuentes son las de grado 3, pero siempre puede existir en algún determinado momento. Y de igual manera la reflexiva, que sí puede existir casi que en todos los diagramas que estemos relacionando. Ya habíamos dicho de que si hay, por ejemplo, una participación, en este caso el conjunto de relaciones, puede ser una participación total o parcial, ¿verdad? La participación total indicada con doble línea y la parcial con una sola línea. Observe que cada entidad del conjunto de entidades participantes en al menos una relación o un conjunto de estas relaciones, que es lo que tenemos ahí, es lo que tenemos acá. Y puede ser que algunas entidades no participen en ninguna relación del conjunto de relaciones. Observe lo que tenemos acá,
¿verdad? Cliente prestatario de un préstamo. La participación puede ser total o puede ser parcial, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaríamos indicando en esta esquema, ¿verdad? Con el que estamos representándolo. En el caso de los roles, lo que le mencionaba, que muchas veces vamos a tener un trabajador normal y un director. Observe que aquí precisamente eso es lo que tenemos. Las etiquetas jefe y trabajador del denominado papel, que son papeles o roles, especifican cada una de las entidades. Observe que aquí tenemos a un director y a un trabajador. Obviamente el director es el jefe y el trabajador es el subordinado, ¿verdad? Es lo que estamos relacionando acá. En el caso de los papeles, se indican en el diagrama R, etiquetando las líneas que conectan los rombos con rectángulos. Observe que hay un rectángulo, hay un rombo, y en el rombo está la relación. Pero como es una relación que un empleado y un director ocupan las mismas características, con la única diferencia que es el rol que va a tener o las funciones son las que van a cambiar. Luego todos los datos van a ser iguales, ¿verdad? Y en este caso hay de empleado, nombre de empleado y número de teléfono, que son parte de la información que se va a tener en común. Pero prácticamente el rol que cada uno va a, que está con el que está etiquetado, son cómo lo va a relacionarse. Entonces, observe que muchas veces las etiquetas son opcionales y pueden ser que estas que están acá no sean necesarias colocarlas, pero en su mayoría lo mejor es utilizarlas, ¿verdad? Y colocarlas por la misma relación existente entre la misma reflexividad que tiene estos atributos. Observe que tenemos en el caso de el rol que siempre podemos verificar acá, tenemos una película original, posee versiones, ¿verdad? Entonces por eso es el rol. Por eso es que se le llama tipo de relaciones reflexivas, ¿verdad? Por el rol o el papel que se va el que va a desarrollar. Ahora, en el caso, observe que la que tenemos acá es una entidad que es una de las más comunes, aunque aquí hay un papel específico, ¿verdad? Pero el director ha rodado película. Entonces observe que, y luego el director ha realizado una o muchas películas o film, ¿verdad? Que son parte de lo como el papel que puede también ejercer en una entidad. Esto es con lo que vamos a estar trabajando acá. Esto es, si usted en algún determinado momento lo encuentra haciendo búsqueda de la información. Dentro de las propiedades de las relaciones, tenemos que tomar en cuenta la cardinalidad. Y esto es muy importante porque a partir de aquí es donde vamos a identificar si las entidades o los atributos claves van a exportarse a otra entidad. Obviamente por el modelado no lo hacemos, pero posteriormente cuando estamos ya en la parte del desarrollo sí se va a realizar. Pero en este caso, la cardinalidad tiene que ver con el número máximo de veces que la instancia en una entidad puede estar relacionada con otra entidad, en términos de instancia también, ¿verdad? Y observe que las opciones de la cardinalidad son de una a muchas o también en general, pero también podemos tener ninguno, ¿verdad? Generalmente, pues vamos a tener este tipo de relación. Y en la parte de la representación, muchas veces va a aparecer como una pata de gallo cuando son muchos, o pata de gallina, y cuando son rayas verticales, lo vamos a conocer para una. Entonces, de una a muchos es una rayita a una pata de gallina. O de uno a uno son rayita, rayita, o de muchos a muchos es pata de gallo, pata de gallo. Las relaciones se leen en su mayoría como las que tenemos acá. La relación tiene también modalidad de 1 o 0. No se da, pero sí puede que en algún determinado momento exista. Y esto se refiere al mínimo de veces que una instancia de la entidad puede estar relacionada a otra instancia, como en este caso, ¿verdad? Entonces observe que esto es lo que nosotros debemos de aprender. De uno a uno, de uno a muchos, de uno a ninguno,
¿verdad? De muchos a uno, de muchos a muchos y de muchos a ninguno. Esto es lo más común. En cardinalidad es la lectura y la representación. Eso es lo que hay que aprender. Lo más común es que existan relaciones de uno a muchos y generalmente eso es lo que vamos a ir buscando en una representación simbólica. Esto es lo que les decía, estas son las instancias, ¿verdad? Por lo de la cardinalidad, observe que una relación de uno a uno, una instancia de A le pertenece a una instancia de B. Cuando es de uno a muchos, puede ser que una instancia de A le pertenezca una o muchas instancias de B, ¿verdad? A eso se refiere con la cardinalidad, lo mismo a la inversa, de muchos a uno o de muchos a muchos. Es decir, que muchas instancias pueden pertenecer a una o muchas, ¿verdad? Esto es lo que vamos a tener en términos de diagrama, de notación, que es la notación que estamos utilizando. Entonces, si observamos, vamos a tener, dependiendo de la notación que nosotros estamos utilizando, vamos a tener asteriscos con el valor de muchos, como pata de gallo, o vamos a tener unos con la rayita diagonal. Nosotros vamos a estar, puede ser que en algún determinado momento, ya para la parte de la UML, estemos ocupando la simbología de asteriscos y unos, y para la parte del DER, para identificar solo la pata de gallo y la raya como representación de uno, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? Aquí es lo que les decía, ¿verdad? Observe que en un UML no necesariamente aquí aparece, dependiendo de cuál es la que usted, la simbología que usted esté representando o no, la notificación que esté utilizando, así va a ser la forma de representar. O sea, aquí es o una rayita o una pata de gallo y todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, se puede existir la mezcla también de una forma, aquí observe que tenemos de uno a uno, de muchos a uno, de muchos a muchos, y en el caso, pues observe que tenemos los roles, es lo que le decía, ¿verdad? Representación, una persona, observe que si nosotros nos ponemos a ver la cardinalidad, uno o muchos empleados, en este caso, un empleado es dirigido por uno o muchos empleados es dirigido por otro empleado, pero observe que aquí sería necesario colocar la parte de los roles. Y en este caso, si observamos que una persona va a estar casada con una otra persona. Esto a nivel cultural es lo regular para nosotros, pero en otras culturas sabemos que esto puede cambiar también, ¿verdad? Aunque esto también podría ser lo ideal, que es lo que tenemos a nivel cultural en nuestro país, pero algunas veces las realidades no son las que se han establecido como parte de lo regulado. Observe que en este caso, estos son las formas de la representación, no necesariamente puede ser que esté, pero nosotros vamos a estar ocupando la cardinalidad de pata de gallo y la diagonal. Para muchos, la pata de gallo, para la otra es una raya de diagonal, ¿verdad? Entonces observe que aquí podemos tener una lectura, cliente adquiere productos y el producto es comprado por cliente. Se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces observe que son elementos que nos van a ayudar a comprender mejor la relación. Y observe que aquí está la simbología que nosotros podemos estar utilizando. Ahí lo único que hace falta es el rombo de la relación. Pero en este caso, como estamos haciendo una doble lectura según el enunciado que se vaya a presentar, ¿verdad? Entonces, observe que un cliente adquiere muchos productos, o un producto es comprado por muchos clientes, que es la relación de muchos a muchos, a la larga se convierte en una, cuando nosotros estamos hablando de un modelo entidad-relación, son dos tablas, pero al convertirse a un modelo relacional serían tres tablas, en las cuales las llaves de cada uno viajan hacia una nueva tabla, que es la que se formula, ¿verdad? Aquí está la simbología que nosotros vamos a estar trabajando en el caso de la cardinalidad de las relaciones existentes entre una tabla y otra, la relación, y aquí tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? Una persona se puede relacionar con muchas ocurrencias de B, que es lo que ya estábamos haciendo, ¿verdad? Una persona compra uno o muchos autos, y uno o muchos autos puede ser comprados por una o, en este caso, obviamente, por una sola persona, ¿verdad? Porque estamos hablando de
a nombre de quién estaría asignado. Entonces observe que en algunos casos vamos a tener un máximo y un mínimo, ¿verdad? Que es más o menos como la lectura que les decía, ¿verdad? De uno a una persona compra un auto o muchos autos fueron comprados por una sola persona, ¿verdad? Y observe que aquí tenemos el máximo y el mínimo de cada uno de ellos. En cuanto a la cardinalidad, observe que aquí cuenta cliente y la relación es titular de. Entonces observe que puede ser que un cliente tenga uno o muchos clientes tengan, y en este caso puede ser el titular de ninguna o muchas cuentas. Es decir, que si hablamos de cuenta bancaria, ¿verdad? Usted puede ser que esté en algún banco y que solo tenga tarjeta de crédito o un préstamo, ¿verdad? Y no tenga ninguna cuenta bancaria, ¿verdad? Puede ser que política del banco identifique que si no tiene cuenta no se le puede hacer préstamo, ¿verdad? Es una forma, pero generalmente esto ocurre. Entonces, observe que en cuanto a la cardinalidad, tenemos acá las relaciones de uno a muchos. La cardinalidad ha rodado es 1 a asterisco, es decir, ha rodado una o muchas películas del tipo de las instancias, cómo se pueden relacionar. Cardinalidad de una relación, máximo y mínimo, una persona de 0 a muchas personas usan de 1 a muchos edificios, ¿verdad? Y aquí una o muchas personas poseen de 0 a muchos edificios, es decir que se está haciendo uso de la cardinalidad como tal. Lo principal aquí es la cardinalidad, ¿verdad? Ya que una persona puede poseer o no un edificio, sino puede ser una casa, otro elemento, o en este caso usa, es decir, vive, ¿verdad? En otro caso podría ser vive, una persona vive en un edificio. Es un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la cardinalidad de 0 a muchos, mínimo y máximo, en la notación de la relación entre una entidad y otra. Y acá ya con la cardinalidad, ¿verdad? De 1 a 1, de 0 a muchos, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Y es así como podemos tener en este diagrama que, por ejemplo, el empleado encargado supervisa en la sucursal o a la sucursal, vean. Entonces observe que aquí podemos establecer la cardinalidad o la relación de 1 a muchos. Vamos a irnos ya a los ejemplos. Creo que ya hemos visto ya un ejemplo individual, ¿verdad? De una forma tal que ahora ya estamos preparados para ir a ver un solo ejercicio, o en este caso, basado en un enunciado de donde nosotros vamos a considerar esos elementos para poder comprender, abstraernos, porque nosotros nos abstraemos para poder identificar las entidades, las relaciones y a ello agregarle los atributos y las cardinalidades que estos puedan tener. Obsérvese que para el ejercicio, en este caso, el ejercicio 1, vamos a darle lectura. Se tiene una empresa desarrollando varios proyectos a los que son asignados varios empleados, pero cada empleado solo está vinculado a un proyecto en un momento dado. Obsérvese que en este ejercicio dice que se tiene una empresa desarrollando varios proyectos. En primer lugar, vamos viendo que proyectos es como la base fundamental del sistema. La empresa como tal puede ser una cáscara y es a la cual se dedica a desarrollar proyectos, a los que son asignados varios empleados. Entonces aquí puedo venir a identificar que muy probablemente proyectos y empleados, por la forma como se están vinculando, establezca que existen entidades para ellos, pero cada empleado solo está vinculado a un proyecto en un momento dado. Entonces observe que dice empleado, proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que hay una frecuencia con la que se repiten las cosas, que es una de los elementos que usted va a considerar precisamente para identificar las entidades. Si en algún determinado momento esta entidad puede que al momento de estar armando el sistema, a usted únicamente comience a identificar que es quizás un atributo de una entidad. O puede ser que diga que es una entidad fuerte y una entidad débil, según el contexto del cual se está relacionando. Observemos que para el siguiente dice, cada proyecto consume diferentes recursos en cantidades determinadas. Los empleados están a cargo de un supervisor, que es un empleado también.
y los empleados pueden tener personas beneficiarias. Entonces observe que en este caso ya me está indicando que proyectos y empleados son entidades, que va a existir una relación entre ellos. De igual forma, proyectos dice que consume recursos, entonces significa que proyectos y recursos son entidades. Pero también dice que cuanto a los empleados, puede estar a cargo de un supervisor, es decir, que va a tener un empleado trabajador y un supervisor. Y de igual manera se vincula al empleados que puede tener personas beneficiarias. Entonces, y aún se coloca como ejemplo. Entonces nosotros vamos a tratar de leer las veces que sea necesario para poder interpretar estos elementos y sacar las entidades. Observemos que en el diagrama ya tenemos las entidades como tal. Tenemos proyecto, empleado, proyecto, recurso y beneficiario. Entonces observe que ya tenemos un vínculo o una relación preexistente, ¿verdad? En cuanto a la relación de recursos, empleados, beneficiarios y proyectos. No sé si hay preguntas hasta acá. Ahorita solo hemos visto la necesidad de las entidades. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera que, no sé si me pudieras recordar lo que significa que el nombre esté subrayado. Ah, ok. Ahorita, como todavía no hemos llegado ahí, vea, pero por ejemplo, acuérdese que cuando hay un rectángulo doble rectángulo, lo que representa es que es una entidad débil y asimismo su relación es una relación débil. ¿Por qué? Porque si empleado deja de existir, entonces beneficiario también deja de existir dentro del sistema como tal, independientemente de qué es lo que suceda, si es un despido, si es una renuncia o si es fallecimiento. En este caso, de ser fallecimiento, obviamente el beneficiario tendría los derechos que el empleado o las prestaciones que el empleado ha cotizado en un determinado momento. Ya no hay otra consulta para poder completar el ejercicio. Ok. Bueno, voy a continuar con el ejercicio. Ahí les pongo el enlace para la asistencia. Actualmente se aceptan respuestas y tenemos 60 personas, estábamos menos, pero hay 60 ahorita. Continuando con el ejercicio, observe que hemos reconocido las entidades porque son las que más se repiten dentro del mismo sistema. Vamos a ver otra vez. Observe que en este caso leemos nuevamente y hay que verificar si hay algún elemento que podemos incorporar. Se tiene una empresa desarrollando varios proyectos. Observe que me está diciendo varios proyectos. Ya me está diciendo cuántos. A los que son asignados varios empleados. Es decir, que vamos a tener de uno a muchos empleados. Pero cada empleado solo está vinculado a un proyecto. Entonces, cada empleado va a estar vinculado a un solo proyecto. No va a tener varios. Entonces, aquí me está diciendo la cardinalidad con la que se va a vincular. Cada proyecto consume. Observe que voy viendo las relaciones existentes entre cada una de las entidades. Aquí dice a lo que proyectos a los que son asignados los empleados. Los empleados están vinculados a los proyectos. Cada proyecto consume diferentes recursos. Y observe que aquí también se encuentra ese vínculo. Los empleados están a cargo de un supervisor. Entonces observe que están a cargo de, es otro verbo que nosotros vamos a identificar como parte de las relaciones, que también es un empleado. O sea que es una recursividad, ¿verdad? Los empleados pueden tener personas beneficiarias. Entonces eso es lo que estamos viendo acá.
Si nos vamos ya a ver los detalles, observe que la lectura dice proyectos asignado empleado. Proyectos consumen recursos. Empleado tiene beneficiarios. Entonces observe que ya están las relaciones entre ellos. Y dice que un empleado es asignado a, en este caso, a un proyecto. Entonces observe que aquí es una relación de uno a mucho, ¿verdad? Porque un proyecto va a estar asignado a un empleado. Un beneficiario va a tener a uno o muchos beneficiarios. Y acá, proyectos pueden consumir uno o muchos proyectos. Entonces observe que recursos son recursos, los recursos perdón, los recursos por ser variados, es necesario llevarlo aparte. Observe que recursos puede ser que forme parte de proyectos, como parte de un atributo, pero si vemos los recursos tienen sus propias características. Es decir, que recursos hay una particularidad porque si de los proyectos nosotros vamos a tener diferentes tipos de recursos. En este caso, no estamos hablando de un recurso humano, sino recursos materiales. Recuerde que el humano empleado ya lo tenemos acá, asignado acá, pero estos recursos que pueden ser de diferentes tipos, se va a dar cuenta que cuando veamos los proyectos en Project, se va a dar cuenta que acá vamos a tener una diferencia entre las unidades que tiene, la cantidad de recursos, que se le ha asignado a ese proyecto, que hay recursos que se pueden compartir entre proyectos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un proyecto, pero no significa que la empresa solo vaya a estar ejerciendo un proyecto durante una acción. Puede ser que estén varios proyectos y que estén varios diferentes empleados trabajando en cada uno de esos proyectos sin necesidad de que estos se repitan, que es la idea fundamental de, de esta dinámica, ¿verdad? Entonces observe que ahora que ya tenemos, observe que en el caso de proyectos, tiene ID proyectos como un campo principal y luego tiene nombre de proyecto, duración del proyecto y fecha. Obsérvese que en este campo, en nombre de proyecto, es una entidad donde va a tener el nombre y duración, el periodo por el cual se ha planificado que ese proyecto se desarrolla. Observe que este es un campo calculado a partir de la fecha de inicio y fecha de finalización. En este caso, a partir de la fecha de inicio, y se va calculando la duración del proyecto, la realidad. Una cosa es lo que nosotros planificamos y la otra cosa es la que realmente ocurre. Entonces, observe que en este caso, los proyectos van a tener varios recursos, ¿verdad? Y observe que aquí es una relación de muchos a muchos que a la larga se va a convertir en una tabla extra a la hora de estar implementándolo. En el caso, observe que cuando tenemos una relación de muchos a muchos, generalmente se agregan atributos a la relación, precisamente porque va a surgir una tabla nueva a partir de esta relación existente de muchos a muchos, ¿verdad? Y ya les decía, aunque recursos va a tener sus propias, su propio ID, descripción y unidades, entonces todo esto que vincula al recurso se va a relacionar con la exportación de la llave a la llave, a la entidad que a la larga la tabla, que se va a convertir en una tabla de la relación existente entre proyecto y recurso, porque es una relación de muchos a muchos. Entonces observe que eso es parte de lo que veríamos en las relaciones de estas dos. Ahora, con la relación de proyectos asignado a empleados, observe que en este caso hay una relación que un proyecto solo va a tener asignado al mismo empleado para ese proyecto. Pero puede ser que observe que en este caso vamos a tener varias personas encargadas de ese proyecto. En este caso, que se encuentren ejerciendo sus funciones en el proyecto, pero una de ellas va a ser la que va a estar supervisando. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Observe que tenemos un campo con un atributo, que en este caso es una característica de estudios. ¿Por qué? Porque el empleado puede tener varios estudios. No solamente puede ser que sea uno, sino varios estudios. Que eso lo distinga al momento de ser un empleado supervisor o un empleado que es únicamente un trabajador. Entonces, aquí por eso es importante señalar de que este atributo que es multivaluado también es compuesto. Instituto, año y título. Obsérvese que esta información es importante para sus estudios. En el caso, todos los atributos no me los están dando en el ejercicio, pero son parte de los atributos importantes que debo de considerar para distinguir que es un empleado supervisor y un empleado trabajador. Observe que en el caso de la recursividad,
tenemos que considerar que la relación existente en este caso, y observe que para este diseño no he ocupado la pata de gallo ni la rayita, precisamente porque es demasiado la información y se pueda confundir, por eso ocupé mejor la simbología de uno a muchos como asterisco, ¿verdad? Observe que en este caso, un empleado supervisor supervisa a un empleado trabajador. ¿Verdad? Entonces observe que hay una recursividad también acá, que es parte del ejercicio que ya me lo estaba dando. Y observe que empleado tiene teléfono, que pueden ser varios, multivaluado, que puede también tener una dirección, el nombre, el DUI, que también puede ser una llave en este caso, pero como recuerde que el código de empleado es asignado dentro de la misma institución para diferenciarlo de otro empleado. En este ejercicio pude dejar de colocar el código de empleado y utilizar el DUI como llave, ¿verdad? Pero recuerde que es importante que tengamos en cuenta cuál es el identificador llave, que en este caso es código de empleado. Y observe que beneficiario, pues allí estaríamos considerando precisamente la parte del beneficiario. Es decir, que un empleado, mientras exista ese empleado, Entonces recuerde que en este caso el primer elemento que debemos de identificar son las entidades. Cuando ya tenemos las entidades, vamos con las relaciones. Posteriormente con los campos, o en este caso, los atributos que son llave, es decir, los atributos únicos, y le vamos complementando los atributos con los campos que para nosotros, recuerde que por el momento es un modelo conceptual, ¿verdad? Hemos sacado de un enunciado para precisamente incorporarlo, y en el caso particular, además de eso, recuerden que esto va a tener una serie de procesos que a la larga se va a convertir en una tabla, y eso es lo que debemos de tener en cuenta para la siguiente temática que vamos a ver, porque es la base para precisamente realizar las clases. En ese caso, para la base de datos, obviamente a estas entidades yo las voy a reconocer como tablas. Los atributos van a ser sus campos y los registros van a ser según la cardinalidad que ustedes han observado. Entonces vamos a ver un ejemplo precisamente con esa cardinalidad que se tiene. Elementos que debe también incorporar es que muchas veces cuando las relaciones que se establecen son de muchos a muchos, generalmente se me va a generar una tabla extra. Por generarse una tabla extra también tendremos un atributo que puede ser propio de la tabla, o también pueden venir de las tablas adyacentes sus atributos. Por ejemplo, su atributo llave de ID proyecto puede ir a la tabla consume. Su atributo code recurso de la tabla recursos puede irse precisamente a la tabla consume. Ambas serían como llaves foráneas que debe de cumplirse durante el proceso de ingreso. Y además de eso, la propia sus propios atributos, ¿verdad? Que bien puede ser un atributo complementario o un atributo principal. De igual manera, cuando nosotros tenemos relaciones
de 1 a mucho, la llave de 1 siempre se va a desplazar a donde esté muchos. Cuando tengamos relaciones de 1 a 1, tenemos dos opciones, o la llave de 1 pasa para, en el caso, si fuese una relación proyecto y empleado, es decir, que un proyecto y un empleado solo puede estar en un solo, podemos identificar que precisamente ambas llaves pueden viajar para poder hacer el enlace entre ellas. Obviamente no va a crear ninguna tabla en la base de datos, sino que únicamente es el vínculo entre las dos tablas que se van a tener ahí. Esto recuerde que es una interpretación del modelo para poderla traducir a un modelo lógico, que ya con una base de datos relacionales entre las tablas, ¿verdad? Que es lo que al final va a ayudar a hacer el proceso. En el caso de el procedimiento que se debe de llevar a cabo, recuerden que en primera instancia es de leer y analizar el ejercicio. En cuanto al análisis del mismo, obsérvense que hay elementos que no se tienen, sino que se van incorporando según la necesidad. En una prueba, obviamente eso tiene que ser bien explicado, bien analizado. Textualmente le deben de decir los campos, ¿verdad? Pero de suponer algún campo debe de incorporársele según la necesidad. Es decir, no solo porque en un ejercicio yo vi que la dirección de una persona estaba dividida en calle, eh, pasaje, colonia, etcétera, polígono. O sea, nosotros también lo tenemos que dividir. Todo va a depender de la finalidad del sistema en la cual se está desarrollando. Entonces, en ese caso, por eso hago y señalo que precisamente cuando se hacen este tipo de características, que se tiene un enunciado, en el enunciado vamos a encontrar cosas, elementos que nosotros rápidamente identificamos como elementos entidades o atributos, porque muchas veces hay confusión entre entidades y atributos. Entre más frecuencia se defina el atributo, eso significa que el atributo se convierte en un posible entidad. Dependiendo de la relación que generalmente eso va a obtener, pues así lo vamos a realizar. En el caso del ejercicio 2, ese es un ejercicio opcional que usted puede realizar, ¿verdad? Que es sobre arrendamiento de vehículos, de automóviles. Y en ese momento, pues podemos determinar, si ustedes observan, ciertas entidades, un determinado cliente es una entidad, puede tener en un momento dado varias reservas, es decir, que tenemos entidad cliente, entidad reservas, porque puede ser de una a muchos. Y observe que reserva se vuelve a repetir en el siguiente contexto. Junto con cliente hay una relación fuerte, pero pueden involucrar a varios autos. Entonces, es decir, que puede reservar a uno o a muchos autos. Entonces, observe que en el caso de se debe conocer la fecha, el comienzo y el término de la reserva, es decir, que va a llevar dos campos, un campo de cuándo se realizó y cuándo terminó la reserva, ¿verdad? Porque recuerda que usted necesita ese dato para poder establecer en qué momento va a poder sustituirlo. Y por último, observe que auto nuevamente se repite, lo cual determina que auto es una entidad. Y observe que habla sobre un garaje que muy posiblemente se encuentre dentro de la agencia, ¿verdad? Pero observe que dice cada reserva se realiza en una determinada agencia. Y puede existir clientes que no han hecho ninguna reserva. Entonces observe que
En tal caso, dentro de los elementos que hemos incorporado ahí, se establece que hay 5 entidades: reserva, cliente, en el caso de autos, ¿verdad? Posiblemente garaje, agencia, ¿verdad? Que son otros 2 elementos que sí se repiten. Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Entonces, ¿qué puede determinarse? Que no solamente es un establecimiento, sino que es para una cadena de alquiler de vehículos que se dedica precisamente a eso. Entonces, de ahí es donde el siguiente paso, para ya cuando hemos identificado las entidades, será la de sus relaciones y luego sus atributos. Siempre los atributos llave son los más importantes, y luego los complementarios y necesarios y requeridos, ¿verdad? Como le digo, no solo porque usted ha visto en otro ejercicio que se ha puesto una entidad o un atributo de una determinada manera, es que se debe de ir de esa forma. Va a depender de los objetivos del sistema. En la siguiente clase vamos a estar trabajando lo que son las fases para la obtención del DER. En ese caso, las fases van a ser 6 fases, que dentro de estas ustedes identifican la entidad, identifican y describen los atributos, que es como lo hemos estado haciendo. Determinamos las claves primarias y las entidades, establecemos la relación entre las mismas junto con la cardinalidad, y a la larga vamos a tener la representación gráfica del modelo abstracto, ¿verdad? De ese modelo conceptual. Y luego comenzamos con la verificación de redundancia, en el cual puede añadir entidades o eliminar entidades para convertirse en atributos, ¿verdad? En ese proceso vamos a diseñar entonces desde un modelo conceptual a un modelo lógico, lo que significa que se establece por medio de tablas, y estas tablas van a tener un modelo relacional entre ellas, ¿verdad? Entonces son los pasos que vamos a tener que seguir después de el DER, ¿verdad? El DER no implica orden, aunque las entidades que se relacionan entre sí se colocan usualmente unas junto a la otra. Crea o dibuja un DER es un proceso repetitivo e intenso, o sea, es decir, que vamos a estar leyendo, identificando elementos que tal vez nos lleven a la solución, ya sea como parte del proceso la resolución de la entidad como tal, o como un atributo, como una relación existente, ¿verdad? Entonces, obviamente nuestro objetivo es ya el diseño de la base de datos, y precisamente eso es lo que vamos a hacer al final de tener un ejercicio con estos componentes, ¿verdad? Ya determinarlo a un ejercicio ya lógico, ¿verdad? Y precisamente eso es el objetivo. Primero como entrada vamos a tener el esquema conceptual, ¿verdad? Para realizar el esquema lógico, ¿verdad? Y obviamente el esquema específico ya con las características propias, convertido ya en un esquema lógico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que aprenderse, porque después de ello tenemos que saber las reglas de la migración de tablas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Y se va a dar cuenta la representación, ¿verdad? Rectángulos, en ese caso, son los más representativos, las entidades que son los óvalos, ¿verdad? Y así, y así
en el caso del rombo para las relaciones, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a iniciar a ver en la siguiente sesión. Así que les agradezco por el tiempo. La verdad no he podido darles por completo la clase, pero es porque estoy un poco afónico, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, ya es bastante el trabajo que se ha tenido, y pues ya ahorita ya la voz es la que está un poco, pues, para descanso, ¿verdad? Así que tal vez el día de mañana ya estamos mejor, pero en realidad hemos venido mejorando un poco de estar afónico. No es ningún tipo de enfermedad, pero posiblemente sea por el cansancio. Así que, y para quienes, solo agradecerles para quienes fueron a votar. Hubo bastante movimiento. Así que si alguno de ustedes fue a votar, les agradezco también por la confianza. Vamos a estar ya pronto, probablemente, darles ya la confirmación de estar llevando las riendas de la facultad a una mejor eh, salida y un desarrollo para todos, ¿verdad? En realidad hay muchas cosas que hay que cambiar en la facultad, y entre ellas pues ya retomar la presencialidad es un hecho que hay que hacerlo, y pues a algunos puede ser que estén de acuerdo, aunque yo creo que la mayoría pues tiene esa y pues dudas si al final se va a hacer, y pues precisamente sí se debe de hacer porque su plan de estudios es precisamente presencial, así que sí se van a retomar. Obviamente esperamos para el próximo ciclo ya retomarlo, ¿verdad? Pero de igual manera tratar la manera para aquellos que les beneficie en un determinado momento la virtualidad, pues precisamente crear carreras que sean virtuales, pero en la actualidad los planes de estudio que en la mayoría se desarrollan son de forma presencial. Así que bueno, agradecerles, y vamos a estar continuando en contacto, y nos estaríamos escuchando el día miércoles nuevamente. Feliz día, un gusto. Feliz día, cuídense.